Diego gritó en la celda. Las paredes parecían cerrar el mundo. La acusación era una sentencia. Él no era culpable, pero nadie quiso escuchar. Todo se volvió oscuro y frío. La prisión era su nuevo hogar. El silencio era un verdugo invisible. Clara no vino a verlo. Su mirada se había vuelto distante. El amor se convirtió en indiferencia. Él recordaba sus palabras falsas. El golpe más duro no fue la cárcel, sino la traición de Clara. El corazón de Diego sangraba en secreto. En su interior había una tormenta. Pensaba en el hijo que ella esperaba. ¿Sería suyo o solo una mentira más? El pensamiento le quemaba el alma. En la prisión todo era soledad. Los días eran interminables y vacíos. Sus manos buscaban calor en el frío. La esperanza parecía desvanecerse, pero algo dentro de él resistía. Recordaba el día que todo cambió. Una llamada lo acusó sin pruebas. Sus amigos se alejaron. Su trabajo desapareció. Clara lo dejó solo con el dolor. Pero Diego no se rindió. Rafael, su amigo fiel, lo visitó. Le prometió ayuda y justicia. Eso le dio una pequeña luz. Cada noche soñaba con la libertad, con poder limpiar su nombre, con recuperar su vida robada. El encierro era un tormento mental, pero él tenía un plan secreto. Un plan para descubrir la verdad, para enfrentar a los que le traicionaron. En la prisión los guardias eran crueles, pero Diego guardaba la dignidad. Su mente estaba clara y fría. No permitiría que lo destruyeran. Los recuerdos de Clara lo atormentaban. Pensaba en Javier, el otro hombre. La mentira que los unía era profunda. Clara le había mentido sobre el hijo. Le había hecho creer que era suyo, solo para protegerse y ganar dinero. Diego sentía rabia y tristeza, pero no podía dejarse vencer. Cada día en la celda era un desafío. Su cuerpo estaba cansado, pero su alma firme. Recordaba las risas de antes, las promesas que se rompieron, el amor que murió en silencio. Pero su espíritu no se apagó. Sabía que la justicia debía llegar. Sabía que la verdad saldría a la luz. La prisión no era el final, solo un capítulo doloroso. Mientras tanto el mundo seguía girando, pero para Diego era un mundo roto. Pensaba en el hijo que nunca vio, en el futuro que le robaron, pero también en la oportunidad de cambiar su destino para siempre. Sus pensamientos eran su refugio, un refugio en medio del infierno. Las noches eran las más difíciles. El miedo y la incertidumbre lo acechaban, pero también la determinación. No permitiría que la mentira ganara. Con cada día que pasaba, su deseo de justicia crecía. Aunque estaba solo, no estaba derrotado. La celda era fría, pero su corazón ardía. Pensaba en Rafael y su promesa, en el día que saldría de allí, y enfrentaría a Clara y Javier. No sabía cuándo, pero lo haría. El pensamiento lo mantenía vivo. Cada amanecer era una batalla ganada. Su mente no cedía al desánimo. A pesar del odio y la tristeza, Diego seguía luchando por la verdad. El hijo que esperaba Clara era su fuerza, o su condena, pero él debía saber la verdad. Por eso resistía el tormento. Por eso no dejaba de soñar. La libertad era su meta, y la justicia su camino. Su cuerpo estaba preso, pero su alma libre. Cada día entrenaba su mente. Se preparaba para la guerra que vendría. Aunque el mundo lo veía como un criminal, Diego sabía que era una víctima, un prisionero de mentiras y traiciones. Pero no iba a dejar que eso lo definiera. La prisión no podía romper su espíritu, solo hacerlo más fuerte. Pensaba en Clara y el engaño, en cómo le habían robado todo, pero también pensaba en el futuro, en la posibilidad de renacer. No sabía qué le esperaba, pero estaba decidido a luchar. La esperanza era un fuego tenue, pero nunca se apagó. El día de su salida estaba cerca, y con él la verdad emergería. Su corazón latía con fuerza, preparado para enfrentar lo que viniera. Porque Diego no era solo un prisionero, era un hombre que buscaba justicia, y que estaba a punto de despertar. Diego estaba en casa de Rafael. La libertad le quemaba la piel. Pensaba en Clara y en el niño. No podía creer lo que escuchó. Rafael tenía pruebas nuevas. Clara y Javier habían mentido siempre. El hijo no era de Diego, era de Javier desde el principio. Clara había jugado con su vida. Lo había usado para protegerse, para asegurar dinero y poder. Diego sintió un dolor agudo. La rabia creció en su pecho. Se preguntaba cómo pudo engañarlo tanto. Las palabras de Rafael eran claras. El plan de Clara había sido perfecto. Mentirle para que se callara, para que no pudiera huir, para que la verdad nunca saliera.
Pero Diego no iba a dejar que eso pasara. Su corazón se llenó de fuego. Quería justicia y venganza, pero también respuestas. ¿Quién más estaba involucrado? ¿Quién le tendió la trampa? Las noches eran de insomnio. Pensaba en cada detalle. Recordaba las palabras de Clara, las promesas que ahora eran mentiras. Su mente no descansaba. Cada imagen dolía más. Vio la verdad con ojos claros. No solo lo traicionaron, lo usaron y destruyeron. Clara había preparado su caída, y Javier había sido su cómplice. Diego se sintió pequeño y grande a la vez. Pequeño por la traición, grande por la fuerza que le quedaba. Rafael lo animó a no rendirse. Le dijo que la verdad era su arma, que ahora debía actuar con cautela. No podía mostrar su dolor. Debía ser astuto y paciente. Diego asintió con la mirada fija. Sabía que su lucha apenas comenzaba. El pasado lo había marcado, pero el futuro era suyo para tomar. Recordó los días antes de la prisión, cuando Clara le aseguraba amor eterno, cuando el niño parecía un milagro. Ahora todo era un engaño, un juego cruel de poder y dinero. Pero Diego no iba a caer de nuevo. Esta vez controlaría el juego, se levantaría de las cenizas, y arruinaría a quienes le hicieron daño. En su interior nació un plan para descubrir cada mentira, para castigar a los culpables, y recuperar lo que le arrebataron. La prisión le había enseñado paciencia, y Rafael le daría las herramientas. Juntos comenzarían a desmontar la mentira. Diego volvió a ver el mundo con ojos fríos. Ya no era víctima, era un hombre decidido. Su corazón ardía con un fuego nuevo, un fuego que no se apagaría. Se preparó para enfrentar a Clara, para enfrentar a Javier y a todos. La verdad era un arma poderosa, y Diego la blandiría sin miedo. Clara pensaba que tenía el control, pero pronto conocería la ira de un hombre traicionado. El odio y el amor se mezclaban en su pecho, y la venganza se acercaba. No había vuelta atrás. El juego había cambiado. Diego estaba listo para ganar, para limpiar su nombre y su alma. El camino sería difícil y oscuro, pero la luz de la verdad lo guiaría. El hijo no era suyo, pero él lucharía por él, porque a pesar de todo era su sangre, y eso le daba fuerza para seguir. La traición dolía, pero la justicia era más fuerte, y Diego no se detendría. Su vida estaba en juego, y su corazón también. Rafael le dio un último consejo: no confiar en nadie más. Cada paso debía ser calculado, cada movimiento pensado. Diego escuchó y aceptó. El enemigo estaba cerca, pero él sería más astuto. La traición era un golpe bajo, pero él se levantaría, y arrasaría con todo. La guerra había comenzado, y Diego estaba listo para pelear. Diego estaba decidido. No podía seguir siendo víctima. Buscó a Rafael con urgencia. El viejo amigo lo esperaba. Le entregó fotos y mensajes. Clara y Javier tenían pruebas contra ellos. La relación no era solo un secreto. Era una conspiración profunda. Diego sintió el peso del engaño, pero también la chispa del poder. Rafael le enseñó a usar la información, a ser invisible entre sombras, a escuchar sin ser oído. Empezaron a espiar a Clara y Javier. Cada encuentro se volvió una pista, cada palabra una posible trampa. Diego sentía el dolor de la traición, pero también la rabia de la justicia. El plan tomó forma lentamente. La paciencia era su mejor arma. Clara creía que todo estaba bajo control, pero no sabía que Diego los vigilaba. Cada paso que daban quedaba registrado. Las pruebas eran irrefutables. Diego las coleccionaba como tesoros. Rafael usaba tecnología y astucia. Capturaban secretos y conversaciones. Cada grabación era una bomba, un testigo silencioso de la mentira. Diego se fortalecía con cada descubrimiento. Su espíritu ya no era el de un prisionero, era el de un cazador en libertad. Pensaba en Clara y su falso amor, en Javier y su codicia sin límites. La traición se volvió combustible para el fuego que crecía en su pecho. El plan incluía una trampa perfecta, una alianza comercial falsa, una reunión donde todo saldría a la luz. Diego se preparaba para el golpe final. No solo quería justicia, quería que sintieran su caída, la humillación que él sufrió. Mientras tanto Rafael conseguía aliados, gente que conocía el mundo oscuro, personas que podían abrir puertas y revelar secretos ocultos. Diego sentía que el tiempo estaba de su lado, cada día más cerca del desenlace, pero debía ser cauteloso. Un paso en falso podía arruinarlo todo. Las noches eran de trabajo y reflexión.
Cada detalle contaba. La venganza era un juego peligroso, pero él estaba dispuesto a ganar. Su mente estaba fría y afilada. No había espacio para el error. Pensaba en su hijo, en la justicia que merecía, no solo por él, sino por todos los que sufren en silencio. El plan crecía en secreto, como una semilla bajo tierra, lista para brotar con fuerza. El pasado oscuro empezaba a iluminarse, y Diego estaba listo para renacer. Su vida había cambiado para siempre, pero él no se quebraría. La verdad sería su espada, y la venganza su escudo. Clara y Javier no imaginaron lo que venía. Un hombre traicionado no es fácil de detener. La semilla del plan ya había sido plantada, y crecía con cada latido de Diego. Diego volvió al mundo exterior, pero el mundo lo rechazó. Sus amigos no lo recibieron. Su familia lo evitó. Era un hombre marcado, un hombre manchado de injusticia. Buscar trabajo era una batalla. Nadie quería contratar a un exconvicto. La sociedad le cerraba puertas. Las miradas eran cuchillos invisibles. Cada paso era un recordatorio de la caída que sufrió. La tristeza quería apoderarse de él, pero Diego tenía otra idea. No permitiría que lo hundieran. Su dignidad era un escudo. No buscaba compasión, buscaba respeto. Cada rechazo era un desafío, un motivo para seguir luchando. El mundo parecía cruel y despiadado, pero él sabía que debía resistir. Su fuerza estaba en la resiliencia. Recordaba las noches de prisión, donde aprendió a sobrevivir. Ahora la batalla era diferente. Era contra la injusticia social. Las palabras amables eran escasas, pero Diego no las necesitaba. Su voluntad era su motor. Cada mañana se levantaba con un objetivo: reconstruir su vida paso a paso. Aunque fuera lento y difícil, la paciencia era clave. No podía mostrar debilidad. Sabía que la gente esperaba que fracasara, pero él iba a demostrar lo contrario. El pasado no lo definiría. El futuro era una página en blanco, con sueños y promesas nuevas. Los días eran largos y agotadores, pero la esperanza era un faro que nunca se apagó. Diego empezó a hacer contactos, personas que creían en segundas oportunidades. Conoció a gente que valoraba su esfuerzo. Poco a poco su reputación cambió. No era solo un exconvicto. Era un hombre con coraje, que luchaba contra la adversidad. Los pequeños logros eran victorias grandes. Cada trabajo conseguido era una batalla ganada. Cada sonrisa era un triunfo sobre el dolor. Pero la sociedad seguía con ojos fríos. Muchos dudaban de su cambio. Pensaban que volvería a caer. Pero Diego sabía que su lucha era real, que su alma estaba limpia, y que solo necesitaba justicia. A veces el pasado llamaba con fuerza, con recuerdos y temores, pero la fortaleza crecía en su interior. Su espíritu se templaba con cada obstáculo. Diego se convirtió en un símbolo de resistencia y esperanza, de que la vida puede cambiar si uno no se rinde. El rechazo social era duro, pero él era más duro aún. Cada día era una nueva oportunidad para demostrar quién era en verdad, y que la traición no podía apagar su luz. Clara y Javier seguían en sus vidas, como fantasmas que debía enfrentar, pero Diego estaba listo para la batalla final. La sociedad podía ser cruel, pero él era un guerrero, un hombre que no se quebraba, aunque el mundo lo mirara con desprecio. Diego sabía que la victoria estaba cerca, y que pronto todo cambiaría. Su historia apenas comenzaba. Diego sabía que la batalla era mental, no solo física ni legal. Debía usar inteligencia y astucia. Preparó una reunión clave. Invitó a Clara y Javier sin que sospecharan. El escenario era perfecto. Un negocio que parecía prometedor. Una oportunidad que no podían rechazar. Diego puso cámaras ocultas y micrófonos invisibles. Quería pruebas claras e irrefutables. Durante días planeó cada detalle. No podía fallar esta vez. Clara llegó confiada, sin saber que Diego tenía el control. Javier la acompañaba seguro de sí. La tensión en la sala era palpable. Diego escuchaba cada palabra. Cada gesto quedaba grabado. Clara y Javier hablaban de dinero, de engaños y falsas promesas. Reían con desprecio de Diego. Pensaban que estaba derrotado, pero no sabían que su caída era inminente. Las pruebas se acumulaban rápido. Diego sentía el poder crecer en su pecho. Su plan funcionaba mejor de lo esperado. Cada palabra era una bala. Cada imagen una sentencia. Recordaba su sufrimiento pasado, pero ahora era el cazador, el que dominaba la situación. Clara y Javier negociaban sin imaginar
que estaban siendo desenmascarados. La mentira y la traición quedaban expuestas. Diego esperaba el momento justo para lanzar el golpe final. La paciencia había sido su aliada, y ahora era tiempo de justicia. Los días previos a la reunión fueron intensos. Revisó cada grabación. Se preparó para cualquier eventualidad. Su mente estaba clara y enfocada. No permitiría que escaparan. La trampa estaba lista. Y ellos caían sin saberlo. La reunión terminó con sonrisas falsas. Pero Diego tenía las pruebas en sus manos. Sabía que el juicio no tardaría, y que la verdad saldría a la luz. Su corazón latía con fuerza. Había cambiado de víctima a vencedor. El dolor del pasado se transformaba en fuerza. Clara y Javier habían subestimado su espíritu, pero Diego estaba decidido a ganar. No solo por él, sino por el hijo que merecía justicia. La trampa perfecta había sido diseñada, y la caída de sus enemigos sería inevitable. El futuro se acercaba con promesas de redención, y Diego estaba listo para enfrentarlo. Clara notó algo raro. Sus planes tenían grietas. Empezó a sospechar de Diego. La guerra mental comenzó. Él permanecía frío y calculador. Ella atacaba con mentiras y manipulaciones. Cada palabra era un golpe, cada silencio un desafío. Diego no se dejó llevar. Usó la paciencia como arma. Sabía que debía esperar. Clara quería quebrarlo, pero él resistió firme. Recordaba sus promesas rotas. Su odio crecía en silencio. El duelo era intenso y peligroso. Ambos jugaban con fuego. La verdad y la mentira se entrelazaban. Nadie podía confiar en nadie. Diego buscaba la apertura. Clara defendía su fortaleza. El tiempo era su aliado y enemigo. Cada movimiento decidía el futuro. La batalla psicológica no tenía final claro, pero Diego mantenía la calma. Sabía que la victoria sería suya. El día del juicio llegó. Diego entró firme al tribunal. Su corazón latía fuerte, pero su mente estaba fría. Las pruebas eran contundentes. Grabaciones y documentos en mano. Clara y Javier estaban nerviosos. Intentaron negar todo, pero la evidencia hablaba claro. La mentira se derrumbaba poco a poco. El juez escuchaba atento. Los abogados de Diego argumentaban con fuerza. El público esperaba expectante. La verdad comenzó a salir a la luz. Clara no pudo sostener la defensa. Su rostro mostró miedo y desesperación. Javier callaba mientras el jurado deliberaba. Diego recordaba todo el sufrimiento. La prisión, la traición, la soledad. Pero ahora tenía esperanza. El juez anunció el veredicto. Diego fue declarado inocente. La sala estalló en murmullos. La justicia finalmente llegó. Clara y Javier enfrentaron las consecuencias. El escándalo los marcó para siempre. Diego recuperó su nombre y dignidad. El hijo que tanto amaba ahora tenía un padre libre. El peso que cargaba se desvaneció. Aunque la batalla legal terminó, Diego sabía que su lucha seguía, pero ahora tenía la fuerza y la verdad de su lado. El juicio fue un renacer, un triunfo sobre la mentira, y un paso hacia la libertad real. Diego abrió los ojos con el sol de la mañana. La luz entraba por la ventana del pequeño apartamento. Su piel mostraba las huellas del tiempo y la batalla. Las arrugas en su frente contaban historias de sufrimiento, pero sus ojos brillaban con una fuerza nueva. El cuerpo aún llevaba cicatrices, pero su espíritu estaba intacto. Recordaba cada día en la prisión, la soledad que parecía eterna, las noches en vela pensando en su hijo, en la traición de Clara, pero ahora esas sombras empezaban a desvanecerse. La libertad era un regalo, pero también un reto enorme. Diego sabía que reconstruir su vida no sería fácil. El mundo seguía siendo cruel. La sociedad no perdonaba rápido. Sus antiguos amigos no regresaron. Pero él no los necesitaba. Él tenía un propósito. Su pequeño hijo era su razón de ser. Cada mañana se levantaba temprano. Preparaba desayuno con manos firmes pero cuidadosas. Su cuerpo robusto se movía con determinación. En sus ojos se reflejaba un hombre que había aprendido a luchar. Cuando su hijo llegaba del colegio, Diego se arrodillaba para abrazarlo fuerte. El niño tenía los ojos de Clara, pero la sonrisa de Diego era su esperanza viva. El amor por ese niño impulsaba cada paso. Le enseñaba palabras nuevas. Le leía cuentos con voz suave. Soñaba con un futuro donde su hijo no sufriera injusticias. Aunque el pasado pesaba, Diego nunca dejaba que la tristeza lo dominara. Sus días estaban llenos de trabajo y esfuerzo. Buscaba empleo con paciencia y coraje. No aceptaba limosnas ni compasión. Quería ser un hombre digno.
Sus manos, antes endurecidas por la prisión, ahora sostenían lápices y herramientas con orgullo. Su rostro, marcado por el tiempo, mostraba una sonrisa sincera. Cada pequeño logro era una victoria personal. Las personas en su nuevo entorno lo miraban con respeto, no como al hombre acosado, sino como un guerrero que había sobrevivido. Diego también se reunía con Rafael a menudo. Su amigo era un pilar fundamental. Juntos planificaban ayudar a otros en su situación. Crearon una red de apoyo para víctimas de injusticias. Diego sentía que su historia podía inspirar a otros. El dolor que él vivió ahora servía para dar esperanza. En las noches, cuando la casa estaba en silencio, pensaba en Clara y en Javier. El odio se había transformado en calma fría. Ya no buscaba venganza personal. Su lucha ahora era por justicia y verdad. Recordaba cada momento oscuro, pero también cada pequeño milagro. La sonrisa de su hijo, la ayuda de Rafael, la oportunidad de renacer. Diego comprendió que la vida le daba una segunda oportunidad, y él no la desperdiciaría. Sabía que el camino sería largo, pero estaba dispuesto a recorrerlo con paciencia. Su cuerpo cansado, su alma fuerte. Cada paso lo acercaba a la paz. Su corazón latía con esperanza, y sus ojos reflejaban un futuro brillante. El hombre que una vez fue prisionero ahora era un faro de luz, un ejemplo de fortaleza y resiliencia. Diego sabía que no estaba solo, que su lucha era también la de muchos, y que juntos podrían cambiar el destino. La reconstrucción del destino no era solo su historia, era la historia de todos los que no se rinden, de los que luchan y vuelven a nacer, de los que creen en la justicia y el amor. Diego miraba a su hijo dormir, y sentía que todo valía la pena, porque la vida siempre puede renacer, incluso después de la tormenta más oscura. Diego caminaba bajo el sol, su hijo corría feliz a su lado, el viento jugaba con sus cabellos. El pasado parecía muy lejano, pero no lo olvidaba del todo. Cada paso que daba era una victoria. Sobre el dolor y la traición, había aprendido mucho de la vida. Sabía que nada era fácil, pero nada era imposible. Su corazón estaba fuerte y valiente. La esperanza brillaba intensa en sus ojos. Había aprendido a perdonar, no para olvidar el daño, sino para liberarse del rencor. Clara estaba lejos ahora, pagaba las consecuencias de sus actos. Diego no buscaba venganza ni odio, solo quería paz en su alma. La justicia le había dado libertad, pero el amor le daba sentido y razón. Su hijo era su mayor fuerza, su alegría y su futuro. Juntos construían un mundo nuevo, lleno de sueños y promesas sinceras. Cada día que vivían era un regalo, una nueva oportunidad para crecer, para sanar las heridas profundas, para convertirse en mejores personas. Diego no temía al mañana, porque sabía que podía enfrentar todo, con coraje y con fe inquebrantable. Su pasado lo había marcado profundamente, pero nunca lo definiría ni limitaría. Él era un hombre nuevo, un hombre libre y consciente. Había renacido de las cenizas, como el ave fénix que vuelve a volar. Su historia era un ejemplo vivo, de que siempre hay esperanza, de que la fuerza verdadera viene desde lo más profundo del alma, viene de la voluntad férrea, y del amor que nunca muere. Diego miraba al cielo cada mañana, agradecido por la vida que tenía, por la oportunidad de ser feliz de verdad, por el hijo que le regalaba sentido. Su camino seguía adelante, con pasos firmes y decididos, porque él sabía algo muy importante, que el verdadero poder del ser humano está en el alma y en el corazón, en la voluntad de seguir luchando, y en el amor que da sentido a todo. A veces recordaba las noches oscuras, los momentos de soledad extrema, pero ahora esas sombras eran lecciones, eran marcas que lo hicieron fuerte. Diego aprendió a confiar en sí mismo, a valorar la libertad y la justicia, a nunca rendirse ante la adversidad. Su hijo crecía feliz y seguro, y Diego se convertía en un padre y hombre nuevo. El dolor del pasado no desapareció, pero se transformó en sabiduría, en el motor que lo impulsaba a seguir, y a ayudar a otros que sufrían igual. Diego sabía que su lucha no era solo suya, era la de muchos que buscan justicia, y que creen en un futuro mejor. Con cada paso que daba, dejaba atrás la sombra del pasado, para abrazar la luz de un nuevo amanecer. Su historia era un faro para otros, una señal de que siempre se puede renacer, que el sufrimiento puede transformarse, y que la fuerza está dentro de cada uno. Diego sonreía mientras miraba a su hijo. Sabía que juntos podían enfrentar todo,
que el amor y la esperanza eran invencibles, que no había nada que pudiera detenerlos. Su vida era ahora un testimonio de valentía y superación, de que después de la tormenta siempre llega la calma y la luz.